En 1920, entonces, la Liga de las Naciones otorga el mandato al dominio en Eretz Israel a los británicos con la Declaración Balfour como el eje de este documento, que por supuesto tiene muchos elementos más, porque ya es un documento internacional con muchas cláusulas que explican cómo hacer y cómo se hacen quejas y bueno, todo eso que pueden leerlo está en el internet. Buscan mandato, después tienen todo el documento. La cosa más importante es que vamos a empezar tocando en esta clase es cómo fue aplicado el mandato, o sea, que se puede generalizar. Estamos hablando de casi 30 años. Bueno, los británicos entran en Eretz Israel en 1917, en diciembre. El general Allenby entra a Jerusalén y cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, entonces los británicos ya están allá y salen de Eretz Israel cuando un día antes o el mismo día que el Estado de Israel fue declarado, en mayo de 48, entonces estamos hablando de 30 años. Entonces podemos hablar de 30 años de presencia británica en la tierra y podemos, en esta clase vamos a dar una descripción muy general de estos 30 años, utilizando como puntapié, como punto de referencia, lo que para mí, y no solamente para mí, parece como el elemento más importante dentro del mandato, del documento del mandato, y sin dudas el eje del conflicto entre los judíos y los árabes desde el primer momento. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de aquellas cláusulas que están hablando que la construcción de un hogar nacional judío en lo que los británicos llamaban Palestina, o sea, este territorio, entonces este proceso no va a perjudicar los derechos civiles y sociales y religiosos de la población que ya está. Una palabra sobre esta población. Eh, ya mencioné que en otras clases que el mufti es un papel religioso dentro de la jerarquía musulmán. Es un título como sacerdote, más o menos, algo así. Entonces el mufti que hoy está sentado en Jerusalén, él dice que el pueblo palestino existe 9.000 años, ni más ni menos. Bueno, es una pavada, para decirlo, una palabra muy suave, para no utilizar otras palabras. Eso no tiene nada que ver con una realidad. La conquista, otra vez, repito, la conquista árabe de la región empieza en el siglo VII, hasta era común, es decir, que una presencia árabe tenemos acá 1.300 años, pero la gran mayoría de los árabes que vivían en la época del mandato no tenían más de 200 años de antigüedad. Es decir, que si la competencia entre los judíos que llegan desde 1880 y los árabes que llegaron en el siglo XVIII es cuestión de quién vino antes, en una diferencia de 3 o 4 generaciones, bueno, de ahí no se puede sacar ninguna conclusión en términos de moralidad o algo así. El único argumento fuerte que presentaban los árabes es que si la Liga de las Naciones está tratando de respetar este principio de Woodrow Wilson del derecho de cada pueblo de autodeterminación, y ya que ellos son la mayoría en esta tierra llamada Palestina, entonces ellos tienen que ser los dueños de la tierra y con eso se terminó el asunto. Pero bajo de ese concepto, los judíos no tienen el derecho de autodeterminación en ningún lado del mundo. ¿A dónde? En Varsovia, en Minsk, en Plonsk, ¿a dónde? En Nueva York, a donde un cuarto de la población era judía. Entonces, no, todo eso es como un chiste, ¿no? Entonces, si uno dice que
los únicos que no tienen derecho para autodeterminación en el mundo son los judíos, entonces eso ni siquiera se lo pueden llamar antisemitismo, eso se puede llamar simplemente racismo. Pero bien, eso cada uno tiene el derecho de pensar lo que él quiere y por eso el conflicto, porque los judíos no estaban de acuerdo con eso, diciendo Weizmann, cuando él habla frente de los poderes, los representantes de los poderes que se juntan en Versalles en 1919, apenas se termina la guerra y antes de formar la Liga de las Naciones, entonces cuando Weizmann presenta la demanda judía o el deseo de los judíos como el líder sionista, entonces él habla por el nombre de los 14 millones de judíos que viven en el mundo, sabiendo que ya dije eso, que solamente un tercio a lo mejor va a querer realmente ser parte de este hogar nacional. Pero igual estamos hablando de 3, 4, 5 millones de personas. En aquel momento vivían en toda la Palestina judíos y árabes en conjunto, no más de 800,000, 700,000. Entonces estamos hablando de cuatriplicar la población de la tierra de Israel y por eso la autodeterminación de los sionistas tenía que ver con Eretz Israel. Solamente para mencionar, para quedar bien con mi conciencia, cuando los sionistas están presentando en 1919 un mapa, cosa que no han hecho en la época de Herzl, no había sentido de presentar ningún mapa. Entonces, en 1919, cuando ya hay un cambio enorme en todo el mundo, en todo el contexto político de Europa, el fin del Imperio Otomano, el fin del Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí los sionistas presentan un mapa y eso lo coordinan con los británicos. Y este mapa tiene una parte de lo que es Líbano de hoy, hasta el río del Litani, pueden fijar en el mapa. El río del Litani está a unos 20 kilómetros al norte de la frontera que hoy está entre Israel y Líbano, y después la línea sigue más allá del Hermón, al este del Hermón, del monte de Hermón, y después ocupa una gran parte de lo que hoy es el estado de Jordania, que en aquel entonces no existía. Y la idea fue tener todos los recursos del agua del norte dentro del mismo territorio para poder electrificar, es decir, industrializar la tierra para poder absorber millones de personas. Esa fue la idea. Bien, cuando empieza el mandato, en 1920, todavía el mapa del sionismo, de los sionistas de 1919, fue el mapa más o menos oficial. No fue tan fácil porque habían franceses en el norte, en Siria, en Líbano, entonces no fue tan simple. Habían también que los británicos tenían que tener en cuenta los deseos de los franceses. Pero por lo menos en la parte entre Eretz Israel y Jordania, lo que hoy es Jordania, por lo menos alrededor del río Jordán. O sea, la idea fue que el Jordán está en el medio, está dentro del territorio del hogar nacional judío y no como un límite, lo cual es desde 1922, porque los británicos en su primer libro blanco deciden de aplicar la idea o su compromiso al hogar nacional solamente en la parte occidental del río del Jordán, es decir, entre el río Jordán y el Mediterráneo. Ahí será construido el hogar nacional, pero también con limitaciones, una limitación muy importante, y de eso voy a hablar los últimos 10 minutos que me quedan en esta clase, es la idea de no perjudicar los derechos sociales y religiosos de los árabes. Pero el problema es que para los árabes el mero hecho que llega un judío con su valija y con su, no sé, con su violín, ya es perjudicar sus derechos. Entonces, del primer momento empieza una presión de parte de los árabes y esta presión se hace
tanto con dicho como con hecho, y el dicho es protestar contra el gobierno británico, tanto en Jerusalén como en Londres o en Egipto, donde hay oficiales británicos, y el hecho es con terror, con pogroms. La idea de los árabes es muy simple, vamos a matar judíos de una forma brutal, igual ellos conocen eso porque ya están acostumbrados de la Rusia y por tener miedo, porque eso va a salir en los diarios en todo el mundo, entonces los judíos que están pensando de venir a Eretz Israel van a decir, no, 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 si acá sigue igual, tenemos pogroms en Rusia, no tenemos que molestar en cruzar el Mediterráneo y llegar a una tierra que casi no tiene infraestructura para pelear con los árabes, no. Bueno, lamentablemente, desde el punto de vista árabe, los judíos decían, bueno, si bien los pogroms o el terror árabe no nos gusta, porque a nadie le gusta cuando le cortan la cabeza con una hacha, violan a su mujer y a su hija y queman a su casa, cosa que eso fue parte del terror árabe desde el primer momento, desde 1920, 1921, 1929, después 1936, 37, 38, 39 y hasta ayer a la mañana, con la poca diferencia que hoy hay un Estado judío que tiene un ejército bastante fuerte, pero igual el terror sigue con la misma ideología. Vamos a matar judíos, no porque odiamos judíos así nomás, sino para terrorizar. Eso sí es justamente el sentido de esta palabra, hacer terror, realizar terror. Sorpresivamente, los judíos tomaban este terror como algo feo, pero desarrollaban una inclinación, una tendencia totalmente opuesta. O sea, la mejor respuesta al terror es construir más. La mejor respuesta al terror es agrandar la alía de la inmigración. La mejor respuesta al terror es construir una vida cotidiana, con literatura, con cultura, con deporte, con arte, con Startup Nation, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos hoy, la belleza de Tel Aviv y la belleza de Jerusalén y todo eso, el desarrollo del Estado de Israel, no es cuestión de los últimos 20, 30 años. Eso empieza en 1878. Eso fue la idea desde el primer momento. Queremos tener acá una vida rica, vida pública de judíos, donde ellos serán la mayoría, a donde ellos no tendrán que disculpar por ser judíos. Eso fue la idea. Y para los árabes eso fue la pesadilla más grande. Por eso los británicos que estaban metidos en el medio trataban de pacificar a los árabes, diciendo que los judíos igual están en su bolsillo, lo cual era verdad. Los judíos, los sionistas entendían que sin los británicos ellos no van a poder adelantar con su proyecto del hogar nacional. Y por eso los británicos, al tener los judíos en su bolsillo, trataban de pacificar los árabes. Este proceso de pacificación se puede dividirlo a 3 etapas. En la primera etapa, entre el año 1920 y 1930, esta pacificación no fue a cuenta del proceso de asentamiento judío, que igual, relativamente a lo que vino más tarde, era relativamente reducido. O sea, no habían muchos inmigrantes, no había muchos asentamientos. Estamos hablando de la tercera alía, que es entre 1919 y 1923. Después la cuarta alía entre 1924 y 1929. Entonces, en esta época llegan a Eretz Israel alrededor de 100.000 judíos. El mismo número se inmigra con mis abuelos a Argentina. En Estados Unidos cierran las puertas a libre inmigración en 1924. Entonces, tenemos más o menos una década relativamente tranquila. Empieza con 2 olas de terrorismo en 1920 y 1921. Libro Blanco de 1922 corta, o sea, separa
la orilla occidental del río del Jordán de la orilla oriental, y con eso ya los británicos están preparando el estado de Jordania, que para ellos es la forma de solucionar el conflicto, otorgar a los árabes un estado-nación de ellos, a donde la mayoría son árabes, entre comillas, palestinos, porque la tierra palestina, sin el nombre, estoy hablando de la geografía, están a ambos lados del río del Jordán. Entonces los árabes que viven en Nablus son en realidad los familiares de árabes que viven en Amán. Eso va a ser más tarde, porque en aquella época hay muy pocos árabes en Jordania. Entonces, eso es la idea de 1922. Después hay unos años de paz, o sea, de tranquilidad. En estos años, el famoso mufti está utilizando la tranquilidad para juntar respaldo de los países árabes vecinos, mucha plata, para vender la mentira que hasta hoy sigue siendo uno de los ejes del conflicto, que los judíos quieren eliminar la mezquita en Jerusalén, en el templo del monte, y hacer allá su tercer templo. Cosa que a lo mejor a algunos judíos los suenan, pero nunca fue y hasta hoy nunca fue una política oficial del ningún gobierno, ni de la derecha, ni menos de la izquierda. Entonces, el mufti está vendiendo esta mentira para juntar el apoyo popular y juntar dinero y juntar apoyo de los poderes árabes alrededor. Entonces, él está utilizando esta tranquilidad para preparar la guerra, mientras los judíos están utilizando la tranquilidad para seguir construyendo su hogar nacional. Y de eso pueden ver tranquilamente, claramente, la diferencia entre estos dos movimientos nacionalistas. Uno que se dedica a la construcción, el otro que se dedica al tiempo para la destrucción. Y bueno, creo que el idiomas en latín son en este caso muy claros en crear la diferencia, destrucción y construcción. Bueno, entonces tenemos la primera etapa. Después viene la segunda etapa, entre 1030 y 1039, a donde los británicos cada vez más están tratando de achicar su compromiso al hogar nacional sin cederlo totalmente, ¿no? Algunos británicos oficialistas dicen ya en 1930 que el hogar nacional judío ya existe. No el Estado judío, pero el hogar nacional, porque el compromiso no era a un Estado judío, sino a un hogar nacional. ¿Y qué es hogar nacional? Hogar nacional ya tenemos Tel Aviv, tenemos kibbutzim, tenemos partidos políticos, tenemos organizaciones del deporte, de salud, de educación. Los judíos ya hayan logrado armar una linda sociedad judía muy impresionante, con muchos éxitos, y ya está, el hogar nacional ya está. Los judíos dicen, bueno, muchas gracias por todas sus buenas palabras, pero nuestra idea es seguir armando el hogar nacional para que sea una solución a nuestras hermanas y hermanos que están viviendo en los años 30 bajo de la amenaza de los nazis y de los antisemitas, sin saber que va a haber un Auschwitz o algo por el estilo, sin saber nada de eso. Entonces, otra vez, los británicos están presionados de los ambos lados y los judíos dicen, bueno, señores, ustedes tienen el compromiso, el mandato está claramente explícito en su objetivo de asesorar a los judíos a seguir construyendo su hogar nacional. Entonces ahí los británicos salen por la primera vez con el plan de partición de 1937, con eso solucionar el conflicto, cosa que los judíos con mucho dolor de cabeza y de panza lo aceptan, y los árabes por supuesto lo rechazan totalmente porque dicen que todo el territorio pertenece solamente a los árabes, que ellos son la mayoría, y por eso tienen el único derecho de autodeterminación en Palestina. Después viene la tercera etapa del mandato británico, y con eso vamos a terminar. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, claro que las cosas ponen otro enfoque, hay que pelear con los nazis, y los 30.000 judíos de Palestina van al ejército británico, y eso no los ayuda cuando termina la guerra en 1945. En realidad los británicos rechazan su compromiso
al hogar nacional, cosa que ya lo fue declarado en 1939 con el famoso libro blanco, donde dice que la inmigración judía va a seguir desde 1940 hasta 1944, y después de esos 5 años vamos a decidir juntos, los judíos, los árabes, los británicos, cómo sigue este proyecto de la inmigración judía, que es como decir que no va a seguir nunca más. Entonces, de ahí tenemos los últimos 3 años del mandato, que más que todo es una pelea entre los judíos y los británicos por la libre inmigración, y eso está en el fondo de la creación del Estado de Israel. Bueno, gracias por escuchar. Otra vez los 20 minutos han pasado, han volado. Gracias. Hasta la próxima.